Estimados alumnos, en esta oportunidad les traigo un resultado de colinealidad de puntos muy interesante. La recta de Simpson. Conozcamos la configuración y la demostración, por supuesto. Partimos de un triángulo cualquiera, ABC. En este caso yo lo he dibujado como obtusángulo, sin embargo puede ser de cualquier tipo. Le vamos a trazar el circuncírculo, yo lo he trazado ahí en verde, y en su circuncírculo vamos a elegir ese puntito que está ahí y lo vamos a llamar P. Seguido de esto vamos a trazar desde P las proyecciones ortogonales a los lados del triángulo. Mire, la primera proyección ortogonal la trazo hacia el lado AB, por eso tengo que proyectarlo, y a esa proyección voy a llamarla X. Lo mismo voy a hacer con el lado BC y la voy a llamar Y. Y finalmente con el lado AC y la llamaré Z. El resultado que intentaremos demostrar es que los puntos X, Y y Z se encuentran alineados como sugiere esta figura. Pareciera que hay una línea recta que pasa por ahí. Pues bien, esa línea recta en efecto existe y se llama la recta de Simpson del punto P respecto del triángulo ABC. Conozcamos la demostración. Lo primero que vamos a hacer es trazarnos una meta, es decir, ¿qué vamos a demostrar para probar de que estos tres puntos están alineados? Miren, yo he trazado ahí el segmento XZ y para demostrar qué pasa por el punto Y, lo que vamos a hacer es nombrar primero esos angulitos que están ahí. Lo he llamado ángulo X y ángulo Y del otro lado. Fíjese usted que da exactamente lo mismo el nombre que le ponga al ángulo. Lo importante es lo que vamos a demostrar. Probaremos que los ángulos C y Z y B y X miden lo mismo, es decir, que se cumple la propiedad de los opuestos por el vértice. De este modo tendríamos una línea recta y el teorema estaría demostrado. Pues bien, comencemos. Préstele usted atención, primero que todo, a los ángulos formados en el vértice Z y en el vértice X. Se fija que esos son dos ángulos rectos, el ángulo AZP y el ángulo AXP miden 90 grados. Entonces estamos en presencia de un gran cuadrilátero cíclico, pues sus dos ángulos contrarios suman 180. Y ahí está entonces la circunferencia que contiene a los cuatro puntos. ¿Se fija? Los puntos son Z, A, X, P. Entonces razonemos en función de esto. Como el cuadrilátero AZXP es un cuadrilátero cíclico, podemos escribir que el ángulo CAB, que se llama así en el círculo verde, en el círculo morado se llama ZAX, y se fija que son exactamente los mismos porque están formados por puntos que son colineales. Es igual a 180 menos su ángulo contrario, es decir, 180 menos el ángulo ZPX, cosa que cumplen todos los cuadriláteros cíclicos, ¿verdad? Como ya hemos visto en clases. Ahora también observe usted que hay un cuadrilátero cíclico en la figura a la cual no necesitamos dibujar nada, y el cuadrilátero es CABP, ya que P pertenece al circuncírculo del triángulo. Entonces mire, como el cuadrilátero ABPC es cíclico, podemos escribir que el mismo ángulo CAB ahora también es igual a 180 menos el ángulo contrario, es decir, el ángulo CPB. Y de estas dos igualdades podemos ahora igualar las cosas, porque se fija que en ambos casos hemos hablado del mismo ángulo, así que podemos escribir que 180 menos XPZ es igual a 180 menos CPB, de lo cual usted, haciendo un poquito de álgebra, puede deducir fácilmente que el ángulo CPB es igual al ángulo XPZ. Sus medidas son iguales. Entonces, ahora fijémonos en dos cuadriláteros cíclicos adicionales que van a ser los que van a solucionar el problema, junto con esta igualdad, por supuesto. Mire, primero fijémonos en el cuadrilátero cíclico que está sugerido ahí en la figura, el cuadrilátero C, Z y P. Fundamentemos por qué él es en efecto cíclico. Observe que el ángulo PIC y el ángulo PZC ambos miden 90 grados. Entonces son ángulos iguales.
y se van a vivir al mismo arco, al arco BC. Entonces se cumple la propiedad de la corbatita que ya hemos conversado. ¿Se fijan? Así que efectivamente él debe ser un cuadrilátero cíclico. Tiene dos ángulos que miden lo mismo y llegan al mismo arco. Pues bien, al ser este un cuadrilátero cíclico, observe usted ahora que el ángulo X es móvil. El ángulo C y Z tiene como arco el arco CZ. Y ese arco CZ también lo tiene el ángulo CPZ. Por lo tanto, esos dos ángulos deben medir lo mismo. Entonces yo voy a marcar como X el ángulo que está ahí arribita, ¿se fijó? Ahora observemos que por el hecho de tener dos ángulos contrarios que miden 90, también el cuadrilátero IBXP es cíclico. Se fija de que el ángulo PIB y el ángulo PXB ambos miden 90. Por lo tanto, como es un cíclico, observemos la misma característica en el ángulo en I. Mire, el ángulo BIX mide lo mismo que el ángulo BPX. Así es que ahí yo he marcado de nuevo como I el ángulo que está arriba. Y esto completa la demostración. Observen. Para empezar, el ángulo CPB se puede escribir como una suma, ¿verdad? Se puede escribir como el ángulo X, o sea, CPZ, más el ángulo ZPB. Y por otro lado, el ángulo XPZ se puede escribir como I más ZPB. Pero ya habíamos demostrado que estos dos ángulos, el ángulo CPB y el ángulo XPZ, miden lo mismo. Así es que yo puedo igualar ahora y finalmente puedo simplificar los ángulos que miden lo mismo y llego a la conclusión de que efectivamente el ángulo X, que era el ángulo C y Z, mide lo mismo que el ángulo X y B. Y la demostración queda lista. Entonces, en efecto, existe una línea que conecta los tres puntos pedales de un punto cualquiera del circuncírculo de un triángulo. En general, el problema de los triángulos pedales es un problema ya resuelto, lo analizaremos más adelante utilizando trigonometría, pero en el caso particular de que el punto P pertenezca al circuncírculo, tenemos la propiedad del alineamiento que acabamos de demostrar. Ante cualquier duda o consulta, ya saben cómo contactar.